que ocurrió en la provincia de Loja. Y analicémoslo fríamente, sin apasionamiento de ninguna situación o orden de interés, ni personal, ni grupal, ni de cómo está estructurada la política en la provincia de Loja. Ayer hicimos un comentario en el sentido de que los partidos y movimientos políticos están manejando una estrategia que es válida, es lícita, de mantener los datos porcentuales para la vigencia y permanencia de la personería jurídica de los partidos y movimientos políticos. Una jugada estratégica de orden global que es interesante y es legítima. Allí no hay situaciones que están fuera de orden o oportunismos que posiblemente lo señalen. El mismo código establece la posibilidad de establecer estrategias de acuerdo a los factores políticos de cada uno de los grupos, posiblemente alejándose de lo que son los fines y objetivos o los principios políticos de cada una de estas agrupaciones. Pero eso es en el contexto de los partidos y movimientos políticos, que no estamos en este momento para sojuzgar su accionar, ni tampoco la metodología que utilizan para poder establecer esos mecanismos que permitan tener la seguridad de la supervivencia de la personería jurídica de cada uno de los partidos y movimientos políticos. Pero ahora, el remesón se produce en la parte secundaria de este proceso eleccionario, que es la participación política de los ciudadanos. ¿Y por qué manifestamos del orden secundario? Ya señalamos el primer objetivo de este proceso eleccionario, criterio personal, por supuesto, de estos servidores de Prensa Radial Noticias Planeta al Día. Los partidos y movimientos políticos salieron o simplemente abrieron el aspecto de generar una iluminación en cada uno de los mismos para advertir que están listos para acoger cualquier visión política de los ciudadanos que puedan ir a una contienda electoral. Porque si usted recuerda Lindon y Ciudadanía, la mayoría de partidos políticos no tuvieron candidatos de origen propio. Son 2 o 3, por ejemplo, en la provincia de Loja, que tuvieron esas características y que se los puede señalar. De allí para adelante fueron invitados, la mayoría, a integrar y participar de la convocatoria del Consejo Nacional Electoral y que puedan ser auspiciados, como usted dijo, Lindo, en algún momento, por la escudería política y decirles, bueno, aquí está nuestro bólido para que usted se siente en el automotor, los lineamientos y toda la tecnología y la mecánica del bólido es propiedad de la escudería. En este momento sería el partido o movimiento político. Pero la habilidad de conducir ese bólido es responsabilidad suya como candidato. Situación que ocurrió así en lo que sería este proceso eleccionario. Se presentaron, muchos buscaron escuderías. Al inicio estaban en la escudería roja, después en la blanco y negro, no saben si es de izquierda o de derecha, y después en la escudería azul. Y de pronto, de la escudería roja pasaron al azul, y del azul pasaron a la blanco y negro, buscando dónde los puedan o dónde poder acomodarse a sus intereses para supuestamente manejar el bólido de esa escudería. Y de pronto en la escudería llega un momento que dice,
oye, este señor no tiene características de un buen conductor para el bólido. Y nos están hablando de que hay una vacante o hay un piloto que es experto y al cual podemos llegar a un acuerdo a lo mejor. Entonces, suspéndelo, liquídalo y traigamos al otro piloto para unir esfuerzos de las dos escuderías, porque la otra escudería puede ser muy fuerte. La presencia de aquel habilidoso conductor. Entonces, las escuderías maniobraron al interés de la supervivencia de lo que es la personería jurídica que les permite estar en esa contienda electoral. Entonces el partido político le dice al otro, hagamos una especie de alianza, lo que nos queda o nos permite la ley, y respetamos el resto de lo tuyo. Pero tú tienes que declinar, por ejemplo, que en los PIS o en los PITS, tus mecánicos para el cambio de neumáticos no sean ellos, sino los míos. Porque ya se entienden con el candidato a la alcaldía. Están conectados. Entonces saben el guiño del ojo que le puede dar el candidato a la alcaldía al señor candidato concejal, prácticamente establecen una conexión sin mayor explicación y puede ese bólido continuar su trayectoria en lo que es esa contienda, en este caso electoral. Y para eso, en ese acuerdo dijeron, oye, con los otros que están en los PITs, el piloto, el candidato, el piloto de alcaldía, no podría conectarse porque no lo van a entender. Entonces, en la escudería dicen y deciden, claro, dejemos a un lado aquellos a la cuadrilla, dejémoslos a un lado. A la cuadrilla de pits. Claro, a la cuadrilla de pits. Dejémoslos a un lado y vamos con esa conexión que ya tienen bien estructurada. Y hay una dinámica en el trabajo. Entonces, en política no es que hubo cuestiones a lo mejor de mala interpretación o intencionadas, no. Hay objetivos, hay fines y hay estrategias que se estructuran y se ejecutan para el mejor desarrollo de esa proyección que tienen ellos. Entonces, Lyndon y ciudadanía, este remesón tenemos que verlos desde un punto de vista del interés de la supervivencia de la personería jurídica de los partidos y movimientos políticos. Porque todo el mundo veía la presencia de los candidatos y no se dieron cuenta de que hay partidos y movimientos políticos, en esta analogía que estamos realizando, las escuderías de la Fórmula 1, para que un piloto pueda guiar y pilotear el bólido llamado candidatura en este proceso eleccionario 2026. Si yo voy de invitado, le digo, señor director de la escudería, estoy aquí con la manito, contráteme o permítame ser parte de su escudería, aunque sea de forma gratis. Yo pago el overol y el casco. De pronto le dicen, oye, este momento no tenemos nada, pero queremos un piloto de pruebas. Dale oportunidad para que esté durante un tiempo. De pronto vino el habilidoso y dice, vea, estas son mis características políticas. Tengo un bagaje de conocimiento, he estado en los circuitos de la gobernabilidad de Loja durante 4 años, estos son los números que tengo. Oye, el señor tiene experiencia, el señor tiene ya dentro del circuito un conocimiento muy amplio de lo que estamos el día de hoy convocados. Entonces,
como estamos en pruebas, dile que muchas gracias, hasta aquí nomás su presencia, si quiere para darle un certificado de que estuvo en primaria, se lo damos, pero acá va a ser el que conduzca el bólido hasta la meta final. Esa es la política. Eso ha ocurrido en la provincia de Loja. Entonces, yo creo que en política tenemos que ser maduros, tener una disciplina democrática, saber que hay momentos que se gana y se pierde. Pablo, vamos con algo que siempre hemos refrendado desde que se convocó a elecciones anticipadas. ¿Qué es lo que hemos puntualizado? Que la mayoría de los partidos políticos no tenían una planificación. No la tuvieron, Lito. Incluso el partido de gobierno no tiene la planificación. Lo que manejan es una estrategia el movimiento oficialista, que es muy diferente a planificación. ¿Y qué es lo que hemos puntualizado? Hay candidatos sin partidos políticos. Claro. Y hay políticos sin candidatos. Hay partidos políticos sin candidatos. Sí. Hay partidos políticos sin candidatos. Y lo que usted hace, esta analogía, es cierto. Se aproxima la temporada de la competición de la Fórmula 1. Hay las escuderías, pero no tienen pilotos. Claro. Hay pilotos buscando escuderías. Y allí entra el baratillo de ofertas. ¿A dónde voy? Claro. Eso siempre lo hemos recalcado, Pablo. Sí. No es que hay conmoción, ni sismo, ni nada de eso. Son estrategias que se manejan en el momento de subirse en un Fórmula 1. Sí, y son estrategias. Y por ejemplo, en la Fórmula 1 hay el campeonato de pilotos y el campeonato de escuderías, en el mismo circuito y en el mismo evento. O sea, una cosa es la escudería que gana el trofeo y otra cosa es el piloto que gana las carreras por su habilidad. Entonces, el habilidoso lleva su copa, pero las escuderías llevan su propia copa, como constructores. Exacto. Entonces acá, el día de hoy, estamos visualizando todo ello. Que para algunos partidos políticos, este proceso eleccionario significa supervivencia política. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Simplemente visualizar en el horizonte de los candidatos de la ciudadanía un posible ciudadano o ciudadana que le pueda catapultar la supervivencia del partido y a la vez, si ya tiene posibilidades de llegar a un cargo de elección popular, ya simplemente será la vocación de ese ciudadano o de una actividad política propia de él, de que consolida un triunfo electoral para poder captar lo que sería la conducción de una institución de elección popular. Pero eso simplemente, en otras palabras, como dicen los ciudadanos cuando van a comprar pan, antes se solía decir o era la palabra favorita de muchos ciudadanos y a lo mejor la molestia para el panadero. Y el vendaje. El vendaje para el partido político sería que esa persona llegue al poder institucional. Pero en primera instancia, para un partido político, significa supervivencia. El objetivo de ellos es eso. En segundo lugar, es los candidatos. Y la lucha es más de los candidatos por la cuestión electoral que se han presentado y por también medirse o saber si tienen opciones de llegar a poder estar dentro del parlamento cantonal, parroquial o una dignidad de prefectura o de alcaldía o de juntas parroquiales. Eso es todo. Son dos, por eso le digo, la analogía de la escudería de la Fórmula 1 es la correcta. El campeonato de los candidatos y el campeonato de los partidos.
Esa es eso es lo que ocurre el día de hoy políticamente. Y esa lectura la estamos realizando el día de hoy a través de Prensa Radial Noticias Planeta al Día. Y nos falta una lectura, Pablo, que con mayor profundidad no la están analizando algunos partidos políticos ni candidatos que están en los partidos políticos. Es lo que se dio el día de ayer en Panamá, el escudo de las Américas. Claro. Esa particularidad no la están analizando. Vamos a hacer la analogía con la Fórmula 1 y el escudo de las Américas. ¿De dónde proviene el combustible para que se desplace el monoplaza de la Fórmula 1? Acá es, ¿quién va a poner el combustible del financiamiento de los partidos políticos para la campaña electoral? Claro, claro. Esa particularidad del escudo de las Américas no lo están observando porque ya entró en otra etapa el análisis del escudo de las Américas. Y aparte de eso, lindo, por ejemplo, es que todo creen que es fácil poderlo justificar. El remesón político, sí, es un sacudón político que ocurrió en Loja. A lo mejor... Más bien yo digo novatada, Pablo. No creo, porque ya tienen sus años de experiencia, muchos de ellos. Novatada a lo mejor en algunos aspectos sí, pero bueno, ya tienen alguna experiencia. Pero lo que digo es una situación. A lo mejor alguien va a solicitar por las mismas instituciones de control. ¿Por qué? Porque hubieron actos proselitistas. O sea, una campaña adelantada cuando no estaba en firme la calificación en el CNE de los ciudadanos para hacer y asumir una candidatura. Entonces alguien podría decir, a ver, es tanta ¿cómo le llaman no es bondad, sino... La providencia. Más o menos por ahí, pero hay otra palabra que podría encasillar correctamente esta actividad. Bondad tampoco es. Es tanto el desprenderse económicamente para darle al pueblo música, espectáculos, incluso hasta desparasitaciones de algunas mascotas. Y a lo mejor alguien va a decir, ¿y quién le va a completar la segunda dosis de la desparasitación a las mascotas? Cuadrillas de limpieza. Exactamente. Taparon baches. Entonces todo eso es un movimiento económico. Porque ya le digo, o sea, se me escapa la palabra correcta que se utiliza en lo que es la asistencia a otro ciudadano cuando está en situaciones de que necesita el aporte de otro. No, el buen samaritano no entraría tampoco esa palabra, es otra, pero bueno, habrá que ir a consultar el diccionario para ubicar correctamente el verbo. Pero ya le digo, o sea, a lo mejor alguien va a decir, a ver, los señores hicieron propaganda de algo que todavía no estaba en firme, y en firme significa haber registrado firme y rúbrica y aceptación ante el Consejo Nacional Electoral. Veamos de dónde obtuvieron esos recursos económicos para estos beneficios que le dieron a una gran cantidad de ciudadanos. Bueno, digo yo, estoy elucubrando, a lo mejor no es necesario justificar todo ello, pero ante la virtud humana del honor y de dejar cuentas claras ante el pueblo, deberían, criterio personal y nuestro, lindo, deberían de decir, señores, sí, parte de mi patrimonio personal he sacado dinero para poder hacer este tipo de actividad proselitista política, porque era proselitismo político. Bueno,
son las cosas que han ocurrido en nuestra ciudad y en nuestro cantón en estas últimas horas, y que políticamente está así el aspecto electoral en la provincia. Yo escuchaba y también observaba algunas declaraciones, que bueno, lo que sí demandamos es de que se vaya fortaleciendo la cultura política, una cultura política donde la divergencia o el disenso de las ideas y de algunos cuestionamientos políticos sean de un aspecto de que estén encajados y encasillados en la cultura política, para darle garantía al ciudadano que está escuchando y observando de que el nivel del fragor de la batalla política es de un alto nivel profesional y también de un alto nivel de conducta humana, de respetar valores de seres humanos y cívicos. Así es, Pablo, y creo que aquí, y estoy seguro, la dirigencia cantonal y provincial de ADN prácticamente podría estar desarticulándose en el transcurso de las horas. Creo que sí. Porque no tuvieron esa fortaleza de mantener los preceptos ideológicos y estatutarios de ADN. Sí. Perdieron el rumbo y creo que va a haber un remesón en la estructura dirigencial de ADN. Claro, y allí los ciudadanos, por ejemplo, el ciudadano, el votante, ya debería de exigir no al Consejo Electoral, sino a la Asamblea Legislativa, replantear los objetivos del Código de la Democracia. Por ejemplo, los partidos y movimientos políticos no tienen que ser por temporada, sino similar a las escuderías, Lindo, de Fórmula 1. Esas escuderías no es que cuando ya se acabe el campeonato van y se recrean, no. Ese momento inicia el aspecto más álgido de ellos. Comienzan a evaluar y comienzan las investigaciones y las experimentaciones del por qué fracasó, por qué fue el triunfo, por qué fueron, incluso hacen una reingeniería a la inversa y hacen, como dicen, una inteligencia y contrainteligencia entre escuderías. Uh-huh. Entonces, modifican todo el aspecto para el otro año. O sea, son permanentes esas escuderías. Y acá en el Estado ecuatoriano tenemos partidos políticos de temporada que se activan 3, 4 meses. Y sin planificación. Sí, y a lo mejor con esa forma de decir que sean permanentes, por ejemplo, exigirle al Estado ecuatoriano más garantías para evitar que pueda fluir recursos económicos que no se puedan justificar. Lo que pasa es que les pasó factura, ¿por qué razón? Estaban preocupados del cargo público, Pablo. Posiblemente. Y más no de la estrategia de mantener lo que es un proyecto político. Lo que sí, los partidos y movimientos políticos recién están nerviosos, porque se dieron cuenta que este proceso eleccionario para algunos es supervivencia y para otros simplemente es una medición que podrían entrar en tarjeta roja. Bueno, Lindo, vamos a una pausa. Este es un análisis que hemos hecho a la cuestión política de lo que ha ocurrido en Loja y también de la cuestión política de los partidos y movimientos políticos en el Ecuador. Vamos a la pausa comercial.